A lo largo de la historia, la naturaleza ha sido una fuente inagotable de inspiración para el ser humano. Desde la forma en que vuelan las aves hasta la resistencia de los materiales en los ecosistemas, hemos aprendido que la mejor ingeniería ya está presente en nuestro entorno. Hoy, tenemos el privilegio de escuchar a un experto que ha dedicado su carrera a explorar estas conexiones y a aplicar el conocimiento en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles. Es un agrado presentar a Jorge Riva desde Argentina y su charla, Inspiraciones en la naturaleza y tecnologías para rediseñar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a Origo y a Corfo por este evento y por invitarme. Y obviamente a toda la gente de Tarapacá, toda la gente de Iquique, es mi primera vez acá y es una hermosa ciudad. Hoy me desperté escuchando el río del mar, una belleza. Así que ustedes están acostumbrados quizás, para mí es impresionante. Bueno, arranco con esta imagen, está en inglés, dice, cuestiónense todo, y alguien le responde, ¿por qué? Y entonces lo que quiero, para arrancar con la presentación, decir esto de que todo lo que diga obviamente es mi punto de vista y todo puede ser discutido, ¿no? La idea es que pensemos juntos y compartir algunas opiniones, algunas preguntas, algunas certezas, pero todo puede ser discutido. Bueno, para presentarme a mí, todos somos muchas personas. Yo soy filósofo, trabajé en el mundo social de las ONGs, en una ONG de origen chileno, espero que la conozcan, Techo para Chile, que por Latinoamérica se expandió como un techo para mi país. Bueno, yo estuve en Argentina, cuando un chileno fue a desarrollarla allá, estuve en ese primer equipo y después vine a vivir acá a Chile, estuve viviendo en Santiago de Chile en 2009 y después trabajando expandiendo Techo por Latinoamérica, en Colombia y en otros países. Así que también soy filósofo, ahora estoy tratando de meterme en el mundo de la agricultura y de plantar bosques. Soy fanático del fútbol, el Pío Valderrama, los rulos son naturales, pero es un homenaje también cuando me los dejo largos. Y bueno, ¿y dónde trabajo? Trabajo en Tecuella, que básicamente es un spin-off de lo que era Techo, un spin-off de innovación social, de incubadora de empresas de impacto, muchas dinámicas, muchas de otra naturaleza, pero siempre empresas que buscan resolver problemáticas sociales o ambientales. La fundé, sí, en 2012, después de trabajar 6 años en Techo. Y quería arrancar con esta imagen. Preguntaba a los organizadores si no estaba desubicándome con las sandalias. Bueno, estando cerca de una playa me imagino que es más frecuente, pero me gusta usarlas en Buenos Aires. Hace como un año que casi todos los días me he visto así. Y básicamente tiene una razón de ser. No sé si llegan a observar alguna diferencia llamativa entre los dos pares de pies. ¿Alguno se anima? ¿Alguna se anima? Una de las personas suele ir descalza y la otra con zapatillas, zapatos. ¿Sí? Esta, ¿no? Se ve un poquito en el pie. Bueno, entonces, uno de los principios de la permacultura, el primer principio de la permacultura es el de observar la realidad, observar la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿para qué observar? Para partir de ahí, de no ideas preconcebidas, sino partir de esa observación para después ir siguiendo con el ejercicio, procesos, ¿no? Ya vamos a volver ahí. ¿Alguien conoce esta imagen? ¿Le suena a alguien? En 1990, Carl Sagan le pidió a la NASA que cuando la sonda Voyager se estaba alejando de la Tierra a explorar el espacio, gire y tome una foto de la Tierra. Esta fue la foto en 1990, la que de más lejos se sacó. Se llama Pale Blue Dot, es el nombre que le pusieron a la foto. Y básicamente se ve acá, este halo de luz es de la misma que produjo la misma cámara de fotos, pero este puntito es el planeta Tierra, ¿sí? Y un poco la belleza de esa imagen, un poco nos habla esto del microcosmos y el macrocosmos, cómo se interrelacionan. Pensemos todos los problemas y todas las alegrías que tiene cada uno de nosotros
las guerras que hay en el mundo y la paz que hay en el mundo, todo lo que nos pasa, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras alegrías, todos nuestros vínculos, todos y toda la historia de la humanidad, vivimos siempre ahí. Entonces a veces nos sentimos separados, lejanos, nos peleamos con un familiar, nos peleamos en guerras, todo, pero al final vivimos en una parte minúscula del universo y somos todos parte de eso, ¿no? A veces nos sentimos muy separados del resto y esta imagen nos ayuda a vernos como integrados a ese todo tierra, todo planeta. Esta es otra imagen que sacó es como un amanecer de la Tierra, en lugar de la salida de la Luna, sería la salida de la Tierra desde la perspectiva de la Luna. Y una reflexión que quería traer acá es en algo llamativo durante la Guerra Fría, que una de las competencias que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre el capitalismo y el comunismo, era ver cómo mostrar que el modelo propio de cada parte era superior al otro, ¿no? Entonces, en los Juegos Olímpicos, cómo preparar mejor a los atletas para ganarle al otro, en todo lo que se pudiera, más allá de lo bélico, ¿no? Y una fue la carrera espacial, ¿no? Rusia sacó la primera persona al espacio, Estados Unidos puso la primera persona en la Luna, pero una cosa que pasó fue que a pesar de esa carrera espacial, se generó mucha colaboración entre los estados, ¿sí? Entonces podemos ver, quizás ahora en estos últimos días, algunas tensiones, pero podemos ver cómo se da colaboración y en el espacio conviven astronautas de distintas nacionalidades. ¿Y eso por qué? Bueno, una de las razones es la fragilidad que sabemos que tenemos en el espacio, donde no estamos preparados para eso, y eso da pie a la colaboración. Nos acerca un poquito más, o sea, si nos habíamos ido lejos con el Voyager, después a la Luna, ahora esto es Mongolia. No sé si saben, Mongolia es uno de los países más extensos del mundo, debe ser el 10º, más o menos está por ahí, entre el 8º y el 12, y tiene una población de 3,5 millones de habitantes. La mitad vive en la capital, en Ulan Bator, y la otra mitad es nómade. Entonces durante el invierno y verano se van moviendo y estas carpas son yurtas, son sus carpas donde viven, ¿no? Y una de las cosas que pasa, bueno, Mongolia fue uno de los más grandes imperios de la historia, fue el imperio mongol, ¿no? Con Genghis Khan. A pesar de eso, que no podía pensar, uy, son combativos, son peligrosos y eso, bueno, no. Cuando están en el desierto son súper hospitalarios y una de las razones posibles es que en el desierto, bueno, ustedes conocen mucho más, la fragilidad de encontrarte y de repente necesitar ayuda, poder apoyarte en alguien, encontrarte a alguien, se da esa solidaridad. Entonces cuando aparece alguien desconocido, lejos de ser como un riesgo, un temor, lo toman como alguien a quien van a bienvenir en su casa, darles de comer, darles de dormir. Tuve la suerte de andar por ahí y bueno, y constatar esa amabilidad. Y otro que estuvo por ahí es Kevin Kelly, él es fundador de la revista Wired, una de las revistas especializadas en tecnología e innovación, está en San Francisco, entonces en el Silicon Valley. Y bueno, yo fui en 2017 y casualmente al mismo tiempo, no me lo crucé, pero estuvimos al mismo tiempo y escribió algunas reflexiones sobre su viaje a Mongolia y una cosa que ponía es que usaban 3 tecnologías. No estaban llenos de tecnologías. Una era el celular, que igual tenían poca red en ese momento, ahora supongo que Starlink cambió todo, pero para comunicarse. Otro era luces LED con paneles solares y otro era la moto. Más allá de que el caballo es como su medio de transporte tradicional, usaban esas 3 tecnologías y una de sus conclusiones de la experiencia de estar ahí, se fue como un mes a vivir en Mongolia, se imaginaba que el futuro podía ser así. El futuro podía ser mucho más colaborativo y las cosas pueden ser mucho más de lo que se habla de la shared economy, la economía de compartir las cosas, esto de no tener un montón de elementos, sino tener acceso a, no sé, si yo tengo un taladro en mi casa, ¿taladro le dicen acá? ¿Sí? Un taladro en mi casa y lo uso 2 veces al año, bueno, capaz que no tenga tanto sentido comprar algo para usarlo 2 veces al año, entonces ¿qué pasa si hay, no sé, una pyme local que alquila, arrienda taladros y etcétera y cosas más, ¿no? Entonces se imaginaba como a veces el Silicon Valley se imagina el mundo desde la burbuja donde están,
del desarrollo económico, tecnológico y todo así, y él le gustaba imaginarse el mundo desde eso, digamos, desde la colaboración. Mucho más cerca, este es un amigo, René Calpanchay, en el norte de Jujuy, en Jujuy, el norte argentino. Bueno, acá estamos un poco más al norte, pero estamos cerquita. René es un líder indígena de Atacama y bueno, y él siempre me contó de cómo hay colaboración en su cultura milenaria, incluso él siendo argentino, él se define como argentino, pero atacameño, entonces se junta con los atacameños chilenos. Y bueno, y me habla mucho de la colaboración, ¿sí? Entonces acá en algunos proyectos sociales que estamos haciendo juntos. Y bueno, acá Iquique, que tengo menos de 12 horas, así que estoy recién conociendo, pero que seguro que hoy vamos a escuchar un montón de casos de colaboración. Y así como nos fuimos de muy lejos, ahí de la foto más lejos que tenemos de la Tierra, hasta acá, hasta Iquique, ahora me quiero ir lejos en la historia, al Paleolítico, donde los primeros Homo sapiens de repente empezaron a fabricar las primeras herramientas, ¿no? Entonces, si se ve acá, están prendiendo un fuego, posiblemente para cocinar, o capaz que haya algo de frío para abrigarse. Tienen ropas que cazaron algún animal para generar abrigo. Ahí están tallando piedras, quizás para salir a cazar. Bueno, ¿qué quiero mostrar con esta foto? Quiero mostrar que a veces cuando hablamos de innovación, lo primero que se nos ocurre es algo digital, inteligencia artificial. Y innovación, al final, en realidad lo que es resolver problemas, es generar algo que resuelve un problema existente. Entonces esto era innovación. Estaban cómo tallar mejor una piedra para cuando quiero con una lanza salir a cazar un animal para alimentar a mi familia o a mi grupo, poder hacerlo. Cómo prender el fuego mejor. Entonces la innovación es algo inherente al ser humano. No es una moda que hoy está y va a pasar, sino que es algo inherente al ser humano, y básicamente es eso, cómo resolver problemas usando los conocimientos de la época, la ciencia de la época generando la tecnología de la época. Otra cosa con la tecnología que es curiosa es que cuando pensamos tecnología muchas veces pensamos todo lo que se inventó desde que tenemos conciencia. Entonces, para mí tecnología es un CD, y para mi hermano, que es 10 años más chico que yo, eso es prehistoria, ¿no? No es tecnología. Bueno, esto es tecnología, ¿sí? Y lo que para mí tiene mucho sentido de esta imagen es que toda esta tecnología es para resolver problemas reales. Porque también vemos que estamos rodeados de mucha tecnología que sirve para resolver problemas y mucha otra tecnología que solo sirve para comerciar, pero que no resuelve muchos problemas, a veces genera nuevos. Y acá el salto, volviendo al espacio, ¿cómo pasamos de acá hasta acá? No sé si conocen esta foto, pero bueno, Elon Musk, entre sus distintas empresas, SpaceX y Tesla y eso, puso un auto eléctrico en el espacio, o sea, lo llevó al espacio. Obviamente no anduvo nadie en ese auto, eso no es una persona, pero cómo llegamos de estar haciendo fuego con unas maderitas a por un auto en el espacio. Y básicamente nacimos de ahí, de África. Hace más o menos se calcula entre 200.000 y 100.000 años empezamos a migrar hacia el resto del planeta. A América llegamos antes que Colón. no fue, eso está claro. Bueno, de ahí venimos, ¿no? Y acá quería mostrar una innovación. En algún momento a alguien se le ocurrió que si quería llevar algo de un punto A a un punto B, si generaba algo que no tuviera tanta fricción, podía rodando, una rueda, llevarlo mejor. Pero a veces nos pasa que cuando vemos una tecnología no podemos interpretar tan rápido todas sus posibilidades, ¿no? Entonces, son tres personas imaginándose qué es lo que viene a traer esta otra persona, que ya estaba orgulloso de lo que había creado. Pero bueno, eso nos pasa todo el tiempo. A veces somos estos y a veces somos ¿no? Hoy con la inteligencia artificial seguramente ya estamos viendo aplicaciones prácticas para la inteligencia artificial, para nuestra vida, para nuestros negocios, para proyectos que queramos desarrollar. Pero a veces todavía estamos viendo como, ahí podría ponerle una maceta encima y que ya está, ¿no?
es importante tener conciencia de eso, que estamos en un proceso y estar siempre con las antenas prendidas como para pensar nuevas posibilidades. Hace un poco más de un siglo, los hermanos Wright por primera vez lograron volar. Lo que Leonardo da Vinci había hecho bocetos y todo, pero habían quedado en dibujos y no lo había logrado, estos tipos lo lograron a principios del siglo XX. Y 60 años después, solo 60 años después del primer avión que voló 30 metros, llegamos a la Luna. Llegamos no, porque yo no llegué, pero bueno, como humanidad, ese pequeño paso para el hombre, gran paso para la humanidad, llegamos a la Luna. Y algo muy curioso que es de esto que llegamos a la Luna es, no sé si en su bolsillo tienen un aparatito, teléfono inteligente que se conecta a internet. El poder computacional que tiene ese aparatito, que probablemente muchas de ustedes tienen en su bolsillo y que ahí está sonando, nos organizamos. Yo le dije, cuando esté diciendo esto, poner una alarma. Ese aparatito tiene más poder computacional que el que tenía toda la NASA cuando logró poner una persona en la Luna. La Luna que miramos a la noche y nos maravilla, que enamoró a los poetas. Con ese poder computacional, muchísimo menos que el que tenemos en nuestros bolsillos, logramos llegar a la Luna. O sea que la posibilidad que tenemos hoy en nuestros bolsillos es no infinita, pero sí es muy, muy grande. Y bueno, y Internet, como una revolución más. Ahora quiero que veamos algunas cosas. Esto es desde el principio del siglo XIX. Esta línea es expectativa de vida y esto es PBI per cápita. Y estos globitos son los países. Este grandote es China, porque es el tamaño según la población. Esto es de Gapminder. Y acá lo que estamos viendo en este gráfico es cómo en estos 200 años, básicamente, el mundo se mueve de baja expectativa de vida, de 40 años, medio como tope, y digamos pocos ingresos. Bueno, se genera una desigualdad, pero igual todos van teniendo mucha más expectativa de vida. Y acuérdense que antes los que tenían más estaban en la línea de 40 y ahora se están yendo entre 60 y 80 años, ¿no? Y bueno, siguen habiendo algunos que están ahí con pocos ingresos, pero sí ya hay demás. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Bueno, acá está medio en resumen cómo estamos. ¿Qué quiero mostrar con esto de este 2019? Lo que quiero mostrar es que desde la revolución industrial se produjo algo bestial en el buen sentido. También podemos ver después en otro sentido, pero en el buen sentido, en el desarrollo. Lo que hoy damos como bañarse con una ducha de agua caliente, quedamos como normal. No es, toda la población no se puede dar una ducha de agua caliente hoy en día, pero sí que lo damos como normal en cuanto que se democratizó mucho. Era un lujo que se daban los reyes hace algunos cientos de años, ¿no? Entonces, un montón de cosas mejoró la calidad de vida de los seres humanos por todo el planeta Tierra. Esto muestra, lo otro de Gapminder, esto es de World Wedding Data, y lo que muestra es cómo es índice de desarrollo humano. Cuanto más oscuro es que fue mejorando, digamos, el desarrollo humano. Vemos que todavía en África está un poco más atrasado, India también, en Latinoamérica avanzó mucho, obviamente todavía falta, pero ¿qué quiero mostrar con esto? Bueno, y esta es la última. Esta es la población y en rojo está la que está viendo bajo la línea de la pobreza extrema. Acuérdense, hace 2 siglos la gran parte de la población, éramos 1.000 millones de personas, gran parte de la población vivía bajo pobreza extrema. Hoy que somos 8.000 millones de personas, mucho menos de 1.000 millones, o sea, en términos absolutos hay menos gente, pero además en proporción hay muchísima menos gente. ¿Podemos descansar con eso? No, porque para esta gente sigue siendo un problema gigantesco, ¿no? Pero que mejoramos la calidad de vida de gran parte de la población, eso no cabe ninguna duda, y que la revolución industrial fue un factor determinante, no cabe ninguna duda. Pero bueno, nos podemos seguir preguntando de todo, ¿no? Y acá Aquino, muchas veces el humor nos ayuda a pensar. No sé si lo conocen, Aquino es un humorista argentino. Bueno, muestra esto, las fábricas produciendo eso y el cartel sigamos construyendo la destrucción del futuro. Rogamos sepan disculpar las molestias. Porque también es verdad esto. También es verdad que hoy podríamos decir con lo que vimos recién estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. O sea, con todas las mejoras que vimos, estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad.
pero a la vez están pasando cosas. Y como están pasando cosas, cuando estaba por iniciar el siglo XX, entre todas las naciones en Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en 8 objetivos que les llamaron Objetivo de Desarrollo del Milenio. Era una meta de 2000 al 2015 y era como estamos entrando en un nuevo milenio, como humanidad, pongámonos de acuerdo en erradicar la extrema pobreza y el hambre, la educación básica, bueno, todas estas cosas que eran más bien sociales. La séptima sí agrega esto de hacer un medio ambiente sano y seguro, ¿no? Pero más bien sociales. Y algo interesante es que parte de eso, con esos objetivos se logró mejorar en eso. Claramente no se logró, no erradicamos la extrema pobreza, pero sí se mejoró mucho. Se mejoró mucho, pero a un fast forward a 2025, no sé si escucharon lo del Día de Sobregiro Ecológico, si están familiarizados con qué es. Básicamente es el cálculo de cuando sobregiramos es que gastamos más de lo que podíamos gastar, ¿no? Esto lo que dice el sobregiro ecológico, lo que significa es cuántos recursos estamos gastando del planeta para producir y consumiendo a una velocidad mayor a la que se pueda regenerar, ¿sí? Entonces, no sé, supongamos que tenemos un bosque acá al lado y que, bueno, cada invierno decimos, bueno, queremos calefaccionar, no sé, por cosas súper válidas, ¿no? Y empezamos a talar el bosque, talar, y no reforestamos, bueno, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Lo que está pasando es que lo que no se llega a ver acá porque está muy chiquito, pero acá está cada país. Qatar, por ejemplo, bueno, con todo el petróleo y todo eso, Qatar, por ejemplo, en los primeros días de febrero ya gastó en el año todo lo que podía regenerar. O sea que está recontra sobregirado. Si no me equivoco, Chile está en 20 y pico de mayo. Pero bueno, algo estamos haciendo mal. Estamos produciendo de una forma que no es sostenible y que así como usamos la ciencia y la tecnología para desarrollar un montón de bienes y servicios y mejorar la calidad de vida y bienestar, tenemos que repensar cómo vamos a usar la ciencia, la tecnología y todos los saberes para hacerlo de una forma que permita al planeta estar regenerándose. Esto así no es sostenible. Y esta es otra forma de verlo, que son los límites del planeta. Y bueno, acá algo interesante, en esta, si ven, de la capa de ozono, parece poco, pero veníamos de acá. En el 2009 era un desastre como tenemos la capa de ozono. Y como planeta, Tierra, nos pudimos poner de acuerdo en qué gases dejar de emitir y todo para que se vaya recuperando, ¿no? Entonces la buena noticia de esto es que hay límites planetarios que algunos lo estamos... o sea, la mala noticia es que a estos límites planetarios algunos estamos violentando, estamos sobrepasando los límites planetarios. La buena noticia es que como humanidad, no, iba a decir una palabra medio fuerte, como humanidad queremos, o sea, cuando vemos que se complica, hay solidaridad, hay pensamiento en largo plazo y entonces hay posibilidad de generar estos acuerdos para transformarnos, ¿no? Pero así como decía, sigamos cuestionándonos, aparece esta adolescente en Suecia y empieza a decir, los viernes no voy al colegio, voy a protestar. Los grandes están produciendo una forma que mi generación, su generación, no va a poder sostener, no va a poder vivir. Va a tener que salir con máscaras de oxígeno así como un astronauta en el espacio acá para poder respirar. Y esto que arrancó con esta chica, se formó un movimiento juvenil inmenso. Bueno, habíamos dicho los objetivos de desarrollo del milenio en 2015, con algunos objetivos mayormente logrados y otros con deudas. Se repensó 2015-2030 los nuevos objetivos, ahora se le puso desarrollo sostenible, se incorporó más la idea de la sostenibilidad y si se fijan se incorporó más la idea ambiental. Los primeros estaban más basados en lo social, esto obviamente tiene lo social y tiene el ambiente. ¿Y por qué? Porque entendemos que la sociedad no puede vivir sin un ambiente sano, ¿no? Voy a ir pasando un poquito más rápido porque... Sí. Y bueno, no sé si oyeron hablar del antropoceno.
básicamente es una forma, no está, o sea, en el mundo de la ecología, de la educación ambiental, en algunos ambientes se habla del antropoceno, no está masificado la idea, pero un poco de lo que habla es, digamos, estas son las distintas etapas de la formación de la Tierra y todo, nada, de los dinosaurios, todo. En el antropoceno se ve, o sea, enterrado en la Tierra hay un celular, un teléfono celular. O sea, estamos produciendo un montón de cosas que se transforman en basura. Y eso en la historia del planeta no había pasado. Pensemos, la naturaleza no produce basura. Cuando, no sé, se muere un animal, con el tiempo otros animales más grandes, depredadores lo van comiendo, uno lo caza, otros depredadores lo van comiendo un poquito más, hasta que en algún momento entre hongos, lombrices, no sé qué, se lo terminan de comer y todo vuelve a enriquecer la tierra, ¿no? Nosotros estamos produciendo plásticos y más cosas que quedan ahí. Hay un proyecto chileno, pensando en el mar y los plásticos y eso, Carún, lo deben conocer mucho ustedes, que lo que hace es recuperar redes de pesca del mar y ese plástico lo recupera y lo transforma en anteojos muy bonitos. Y obviamente a la vez genera mucha conciencia sobre lo que está pasando. Y este es el humor de este tipo gringo, lo traduje yo, pero dice algo así como, es un padre hablando con sus hijos, le dice: sí, destruimos el planeta, pero por una hermosa época generamos un montón de ganancias a los accionistas. Bueno, para hacernos pensar, el humor para hacernos pensar. Entre todo eso, tuve la suerte, después de Techo, mis años en Techo, de quedar seleccionado para un programa en una universidad dentro de un campus de la NASA en California, en Singularity University, que un poco lo que proponía era formar a gente de todo el mundo sobre las posibilidades de las tecnologías exponenciales para resolver grandes problemáticas globales, ¿no? Entonces ahí viajé. Mi papá no podía creer que él era ingeniero y que su hijo filósofo haya llegado a la NASA. Fue su orgullo. Pero unas cosas interesantes que aprendimos ahí en Singularity es que hay una cosa que se llama ley de Moore, que Ray Kurzweil, que es un tecnólogo, es un inventor y es un futurólogo, una de las cosas que vio es que la capacidad que está teniendo hace muchas décadas sostenidamente el ser humano de estar mejorando la capacidad computacional de los procesadores, ¿no? Entonces, que cada 18 meses duplica la capacidad computacional. Si se fijan en los teléfonos, en las computadoras, en todo, cada año hay un nuevo modelo. Eso a veces responde al mercado de querer vendernos el nuevo modelo. Los que les gustan los Simpsons es la nueva Baby Malibu, pero con sombrero. Pero, si bien hay un poco de eso, pero también hay un poco de que efectivamente va mejorando el poder computacional. Quizás de un año a otro no, pero al otro sí mejora y más que por 2, por 4. Y eso es lo que les contaba. Hoy tenemos en nuestro bolsillo algo que hubiera valido miles de millones de dólares cuando la NASA tenía mucho menos para... ¿no? Y un poco con esta idea, un poco lo que nos muestra es que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de pensar exponencialmente. Pensamos linealmente, pero no exponencialmente. Y hay tecnologías que están desarrollándose exponencialmente. Y lo interesante con lo exponencial es que si yo pienso como 10 de acá hasta allá, más o menos cuánto pueden ser 10 de acá hasta allá, cuántos pasos, yo diría, bueno, más o menos que en 10 llego. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo interesante con la erré por 3, o sea, erré por bastante, pero no tanto como en lo exponencial. Si diera 10 pasos, pero exponencialmente daría, creo que, la vuelta al mundo, ¿no? Y no tenemos la capacidad de pensar así. Voy a ir un poquito más rápido, pero algunas tecnologías que están creciendo a una velocidad. Esto es qué productos, cuánto tardó en que hubiera 50 millones de usuarios de cada uno de estos productos, ¿no? Entonces, hasta que volaran por avión 50 millones de personas, se tardaron 68 años, a ser dueños de autos, 62. Todo eso se va achicando y ya cuando pasa de producto material a intangible, a digital, nada, 19 días. O incluso si vemos acá en las plataformas estas, Netflix tardó 3 años y medio
el Netflix que era antes el de los DVDs. Y ChatGPT tardó 5 días. Y el Twitter de Instagram tardó horas, tan solo unas horas, ¿no? Un poquito más rápido. Y en esto, una de las ideas también que nos dejó esta universidad en la NASA era qué está pasando cuando las cosas se digitalizan y cómo entra en esa exponencialidad. Entonces, imaginémonos hace muchos cientos de años, si uno quería escuchar música, necesitaba tener a los músicos enfrente. Entonces, o era en un lugar público, al juglar del lugar público, o era un privilegio de reyes que fueran a tocar una banda de música, ¿no? Pero avanza y de repente aparecen los tocadiscos, ¿no? Entonces se empieza a democratizar. Y de repente aparecen los cassettes. Y se democratiza más, y además uno puede grabar de la radio. Y de repente aparece... Nosotros vemos esto... Y, yo lo veo esto, yo tengo 40 años, y vi nacer al iPod, al MP3, a todo. Mi hermano, o sea, no es que mi hija, mi hermano ve eso y dice, no entiendo qué es eso y no entiendo qué es eso, ¿no? Pero bueno, un cassette y un iPod siguió pasando. Y hoy está tan desmaterializado que directamente no... Sí, obviamente necesitamos un dispositivo, una computadora, un celular, algo, pero no... La música la tenemos... universal. Yo cuando con Techo me fui a vivir a Colombia, me llevé algunos CDs de Argentina a Colombia. Ahora ya, chao. Y si vemos acá, vemos un escritorio, cada una de esas cosas hoy prácticamente es una aplicación, ¿sí? O sea, se digitalizó todo. Entonces, hay una regla mnemotécnica que es de las 4Ds, que las cosas, cuando se digitalizan, se desmaterializan. Entonces digitalizan, desmaterializan, cuando se desmaterializan se pueden demonetizar. Yo hoy, no sé, hace poquito, ¿cómo se llama? Bad Bunny sacó sus nuevas canciones y todos tenemos acceso a eso, no lo compramos. En todo caso, o escuchamos publicidad de YouTube o Spotify o pagamos una suscripción mensual, pero todos tenemos acceso a Bad Bunny desde el día que saca su música. Entonces se digitaliza, desmaterializa, demonetiza. Y entonces se puede democratizar, se puede popularizar mucho más rápido. Ahora, la contracara, así como veíamos antes la contracara al desarrollo desde la revolución industrial, todos los beneficios que nos trajo y después veíamos también algunos problemas que nos trajo, no sé si ustedes están familiarizados con estas imágenes de irse a dormir, estar ahí con el teléfono, despertarse, yo sí, necesito cambiar con eso. O no sé si se les suena raro una imagen así. Una familia, un grupo de amigos se juntan para estar separados. Entonces las redes sociales que nos prometían estamos todos conectados, de repente estamos todos juntos, estamos todos desconectados. Yo creo que un poco cuando vemos una publicidad de hace décadas y vemos, no sé, un doctor, un médico fumando, vemos imágenes así, es lo que van a sentir. Vamos a sentir en, no sé cuánto, en 5 años o en 10 años, cuando veamos esto. O sea, esto es como, sí, como si fuese tabaco, o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero no quiero demonizar nada, pero... entonces algo no estamos aprendiendo. Y entonces, así como les regalé estas imágenes, les regalo estas, que ojalá les generen más calma. Parecería que de tanta tecnología, parecería que la respuesta a veces está en la naturaleza, está en volver a las bases, volver de donde somos y somos parte de. No solo, no es volver a un lugar donde nunca nos fuimos, pero quizás intelectualmente sí nos habíamos separado, ¿no? Entonces volver a la naturaleza. Tengo acá un libro, les quiero leer un textito. Perdón. ¿Alguien conoce a Thich Nhat Hanh? ¿Les suena alguno? Es un monje budista, murió hace unos años. Tipo muy especial, de haber estado trabajando con Martin Luther King, a estar trabajando en Vietnam con las guerras que hubo. Después en Francia trajo todo
cultura oriental que Occidente no había sabido interpretar y un poco había pisoteado, así como cuando decíamos vinieron a América y pisotearon nuestra cultura, bueno, fueron a Oriente, o fuimos, vamos a hacernos cargo un poco también, fuimos a Oriente y pisoteamos su cultura. Bueno, trajo parte de su cultura y no sé si escucharon el concepto de mindfulness, pero bueno, un poco es estas ideas del budismo y de Oriente traídas a Occidente y interpretadas como algo de valor. Y les quiero leer de lo que él habla del interser, que me parece muy apropiado como para pensar para pensarnos desde digamos, de cada uno de nosotros, como familias, como amigos, como empresas, como todo. Entonces, acá está. Entonces dice, con esto que nos sentimos alejados de la naturaleza y pegados al celular, él dice, si eres un poeta, verás claramente que hay una nube flotando en esta hoja de papel. Sin una nube no habría lluvia. Sin lluvia los árboles no pueden crecer. Y sin árboles no podemos hacer papel. La nube es esencial para que exista el papel. Si la nube no está aquí, la hoja de papel tampoco puede estar aquí. Así que podemos decir que la nube y el papel interson. Interser es una palabra que todavía no está en el diccionario, pero si combinamos el prefijo inter con el verbo ser, tenemos un nuevo verbo, interser. Sin una nube no podemos tener papel, así que podemos decir que la nube y el papel interson. Si miramos esta hoja de papel con más profundidad, podemos ver la luz del sol dentro de él. Si la luz del sol no está, el bosque no puede crecer. De hecho, nada puede crecer. Tampoco nosotros podemos crecer sin la luz del sol, y por eso sabemos que la luz del sol también está en esta hoja de papel. El papel y la luz del sol interson. Y si continuamos mirando, podemos ver al leñador que cortó el árbol y lo llevó a la serrería para transformarlo en papel. Y vemos trigo. Sabemos que el leñador no puede existir sin su ración diaria de pan, y por eso el trigo, que se convirtió en pan, está también en la hoja de papel. La madre y el padre del leñador también están. Cuando miramos de esta manera, vemos que sin todas esas cosas, esta hoja de papel no puede existir. Mirando incluso con más profundidad, podemos vernos a nosotros mismos en esta hoja de papel. Esto no es difícil de ver, porque cuando miramos la hoja de papel es parte de nuestra percepción. Tu mente está aquí y la mía también. Así que podemos ver que todo está aquí con esta hoja de papel. Va terminando, ¿eh? No puedes encontrar una cosa que no esté aquí, el tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, los minerales del suelo, la luz del sol, la nube, el río, el calor. Todo coexiste con este papel. Por eso creo que la palabra interser debería estar en el diccionario. Ser es interser. Tú no puedes ser solo. Tienes que interser con todas las demás cosas. Esta hoja de papel es porque los demás es. Imagina que intentamos devolver uno de los elementos a su fuente. Imagina que devolvemos la luz del sol al sol. ¿Crees que esta hoja de papel sería posible? No. Sin la luz del sol nada puede ser. Y si devolvemos al leñador a su madre, entonces tampoco tendremos la hoja de papel. El hecho de que esta hoja de papel esté hecha solo de elementos no papel. Y si devolvemos esos no papel a sus fuentes, entonces no puede haber papel en absoluto. Sin los elementos no papel, como la mente, el leñador, la luz del sol y demás, no habrá papel. Con lo delgado que es este papel, contiene todo lo que hay en el universo dentro de él. Bueno, a mí me parece muy bella esta reflexión. Y Carl Sagan, que hablábamos en la primera imagen de la foto de la Tierra, también tiene una frase que creo que es, no sé, en una foto, en un pastel está todo el universo. Y un poco con la misma lógica, ¿no? Voy un poquito más rápido. Ahora, inspirándonos en otro personaje histórico, Marco Aurelio, tiene una frase muy interesante en esta línea que dice: lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja. Entonces, un poco el ejercicio que quiero que hagamos juntos es esto de... a veces está la tentación de, como les decía antes en Guerra Fría, capitalismo, comunismo, como optar. Y entonces, acá están todas las ideas y todas las ideas están bien y allá están todas las ideas que están mal.
Y un poco la invitación de este interser es empezar a explorar nuevas formas. Y si hay evoluciones, la permacultura dice que muchas veces los problemas de hoy fueron la solución del ayer. Hoy, algo que hoy es un problema hoy, ayer fue una solución. El plástico, por ejemplo. Piensen si algo se vencía muy rápido, un alimento se vencía muy rápido. De repente, no, lo envolves en este plástico y va a durar más. Bueno, eso fue una solución. Pero el plástico no pensado como algo que después va a ser pensado como algo que no se, digamos, que no se piensa la disposición final y cómo entra en algo cíclico que vamos a ver en otras charlas, sí es un problema. Entonces ese problema de ayer esa solución de ayer es un problema hoy. Entonces la invitación es a que repensemos todo para ver cómo, si hoy estamos con grandes beneficios de cómo son las cosas, pero también con grandes problemas, repensemos algunas cosas, ¿no? Bueno, esto lo va a pasar más rápido, pero algunas cosas interesantes de principios de la permacultura. Estas 3 éticas: cuidado de la tierra, de las personas y repartición justa. Y principio de la permacultura, lo que decía con la primera imagen de los 2 pares de pies. Yo cuando escuchaba permacultura, hago una mini... Hace 10, 15 años escuchaba permacultura y para mí lo voy a decir de una forma medio bruta, ¿no? Con la licencia que me estoy anticipando. Pensaba como, son los hippies que... como está bien, lo que quieran, pero eso no es escalable, eso tiene sentido en una comunidad mínima y listo, y nada más. Y con el tiempo encontré en la permacultura que era una forma de repensar y que era incorporando a lo demás, y que no era posicionándose en nuestra vereda y la vereda de ustedes, era como pensemos juntos nuevas formas, y no era, yo pensaba que era antitecnología y antinegocios y antiproducción, como si fuese el ecologismo o una variante del ecologismo extremo que es no toquemos nada de la tierra y preservemos todo. Y bueno, pero ¿de qué nos alimentamos? Bueno, ¿no? Entonces, la ecología no dice eso, pero un extremismo de eso diría eso. Yo pensaba eso de la permacultura y no dicen, sí, produzcamos, pero pensemos cómo producir, usemos la tecnología, pero veamos en dónde es apropiado y en dónde no. Entonces, leo rápido así los principios para que después, si le interesa, hagan doble clic. Observar e interactuar, captar y almacenar energía, obtener un rendimiento, aplicar la autorregulación y aceptar retroalimentación, usar y valorar los recursos renovables, no producir desperdicios, diseñar desde patrones hacia los detalles, integrar más que segregar. Esta es fundamental. Por lo menos en Argentina vivimos en una tensión constante de ellos y nosotros, los bandos políticos, que los nuestros. Y acá es más que segregar, integremos. Usar soluciones pequeñas y lentas, usar y valorar la diversidad, usar los bordes y valorar lo marginal, usar el cambio de manera creativa y positiva. Y bueno, y esto después se aplica a todo, a la agricultura, a la arquitectura, a las comunidades, a la tecnología, a la economía, a la vida cotidiana, a las empresas, a los gobiernos, puede aplicarse a todas las sociedades. Bueno, esto no, que les contaba de la época de techo, voy a ir un poquito más rápido. Este es un experimento que hice, no fue experimento para mí, no fue del mundo, sino que yo de repente escuché el concepto de agrofloresta, no sé si lo conocen, pero básicamente otros le llaman bosques productivos, cómo crear bosques productivos, ¿no? Entonces, en la necesidad de reforestar, deforestamos tanto la tierra que hay necesidad de reforestar. ¿Cómo hacer? Reforestar, pero de una forma que genere mucho alimento. Y agarrando principios de la permacultura, agarrando conocimientos ancestrales. Ahí antes decían que pisotearon, bueno, conocimientos ancestrales de distintos grupos indígenas del Amazonas, más unos europeos que viajaron y se integraron con esas poblaciones del Amazonas, investigaron y vieron cómo en el Amazonas no es que no esté intervenido, estaba intervenido, pero con forma así que podían producir alimentos de una forma más eficaz. Básicamente es generando mucha diversidad en la producción. O sea, pensemos no monocultivos. O sea, en el sur de Argentina, en Río Negro, se producen manzanas. Uno va por la ruta y ve manzanos, todo manzanos. Y para que eso esté así, hay que poner muchos fertilizantes, muchos agroquímicos, porque eso no está en equilibrio. En cambio, en la naturaleza sí hay equilibrios y esos equilibrios vienen de la diversidad. Entonces esto propone generar una diversidad que sea autosostenible. Y entonces ahí, aprendiendo un poquito de eso, experimentamos y empezamos a hacer algunas plantaciones de agroflorestas. Llevan tiempo, 5 años para que empiecen a producir, pero empezamos a hacer esto. Y ahora volviendo a lo que es negocio, o sea,
quizás una forma de pensar cómo podrían ser cualquier negocio es, hay un problema, parto un problema, siempre muchas veces la tentación es partir de una solución. Tengo esta solución para el mundo. Y como, bueno, ¿por qué no vas un paso más atrás y pensás qué problema tiene el mundo y por qué esto es una solución para el mundo? Entonces, si partimos los problemas y con creatividad pensamos soluciones y pasamos de la creatividad a aplicarla y hacer innovación y resolvemos el problema, estamos generando valor. En el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, las ONGs, bueno, podemos generar valor y no necesitamos capturar valor solo para hacerlo autosostenible. En el mundo de los negocios podemos capturar parte de ese valor para que sea una ganancia para la empresa o también para reinvertir en la empresa, pero ahí ya tenemos un negocio y si entonces se da este círculo virtuoso que resuelve un problema, que puedo generar valor, entregar valor, capturar parte de ese valor, generar un negocio, puedo escalarlo y puedo resolver más veces ese problema, o sea, porque lo voy escalando. O a la vez, como voy creciendo, puedo empezar a generar soluciones a otros problemas, ¿no? Pero esto también podría ser en el mundo convencional. En el mundo, en los negocios convencionales es, yo produzco un bien y servicio, pago los impuestos, empleo gente, ya cumplí mi rol social como empresa. Empleo gente, pago impuestos y le doy a la sociedad algo que la sociedad está dispuesta a pagar por eso. Después si es bueno o malo, eso, pero bueno, está dispuesto. Ahí quizás en esa forma más convencional de ver los negocios, lo social y lo ambiental estaba fuera del interés directo de la empresa. O sea, no estaba como un objetivo. En una evolución de eso fue la responsabilidad social empresaria, que dijo, si a nuestra empresa le da bien, genera muchas ganancias, ¿por qué no destinamos un porcentaje, aunque chico, de esas ganancias puede generar soluciones? Y entonces donamos a una ONG y que pueda generar soluciones sociales o ambientales. Yo les contaba, trabajé en Techo, entonces Techo recibe donaciones y entonces puede generar soluciones a temas habitacionales y eso, ¿no? Entonces, pero ahí el tema era que cuando al negocio le va mal, bueno, ese excedente no está y las ONGs lo siguen necesitando y a la vez sanamente compiten por esas donaciones, ¿no? Entonces el camino a donde quiero llevarlos es de los negocios convencionales en esto, soy una empresa, mi rol social es producir bienes y servicios que la sociedad quiera pagar por eso, pago impuestos y empleo gente. Empezó a estar este mundo de la economía verde, que es, bueno, pienso un poquito más. Entonces, por ejemplo, una casa de comidas rápidas, global, de una M, dice, bueno, quizás le ofrezco ensalada en lugar de papas fritas, para hacer un poco más saludable lo que estoy ofreciendo. Y entonces ahí se atenúa bueno, en mi ejemplo, o por lo menos desde mi punto de vista, es comida no muy saludable, por más que pueda ser una solución un día, o por más que no sea un problema si uno come eso cada mucho tiempo, pero no es saludable para comer frecuentemente, y promocionan con deportistas que, bueno, eso es atenuar un poco el daño. Y en esa evolución apareció esto de la sustentabilidad. Entonces, ¿cómo hacer negocios que sean sustentables, que no generen un daño al planeta, y que haciendo el negocio no generen un daño al planeta y que no tengan que solventar, como genera un daño, por otro lado devuelvo con recursos para solucionar parte del daño, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer negocios sustentables? Ahora, lo que vimos es que ya habíamos traspasado límites planetarios y que no es sustentable la forma como estamos produciendo. Entonces la propuesta, y donde están emergiendo muchos casos interesantes como para observar e intentar replicar o ir dando pasos, esto es un proceso, no es blanco, negro, negro, blanco, estamos en un mundo de grises o de un montón de colores para ir caminando en este proceso. Cómo pensar en negocios que también que puedan restaurar el ambiente y la sociedad, o mucho más, que puedan ser parte de la regeneración social y ambiental. Ese es el camino y esa es la propuesta. Y los cambios sabemos que son difíciles. O sea, a todos nos cuestan cambiar las cosas, generar cambios. Yo el otro día había sacado una foto a Metas Yoyo me dicen, Metas Yoyo 2012. Y alguna de esas metas que me había puesto, 2025 todavía no las cumplí.
porque quiero hacerlo, pero bueno, algunas sí las cumplí, otras no. Algo interesante fue que algo lamentable que fue la pandemia, dentro de lo malo, permitió que emergieran cosas positivas y fue, no sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos en lo que se vio mucho en el mundo fue que de repente nos dimos cuenta que mucho del trabajo que hacíamos trasladándonos a una oficina podíamos hacerlo desde nuestras casas. Y entonces de repente entonces algunos trabajos no, hay que estar en el lugar físico, pero de repente cambió la forma de cómo trabajábamos. Ese cambio cultural que es muy difícil de hacer, de repente una pandemia lo habilitó. Pero bueno, entonces, aquí quedo con esto, que los cambios, a veces creemos que la tecnología es la que está todo el tiempo provocando el cambio. Quizás ya tenemos un montón de tecnologías para generar un montón de cambios y lo que se necesita es más un cambio cultural. Entonces, en la propuesta de esto, del cambio cultural y de la regeneración, es pensar cómo integrar a la sociedad, la cultura, el ambiente, cómo integrar el mundo de los negocios y los proyectos, cómo integrar la ciencia, tecnología, investigación, la academia, al Estado, a los privados, a las organizaciones sociales, cómo integrarla para generar soluciones. Cómo hacer para está claro, cuando somos chiquitos no tenemos conciencia de que necesitamos plata. Pero sí, ¿qué pasa si vamos perdiendo un poco el corazón y el sentido? O si vamos perdiendo la creatividad, ¿no? Algo maravilloso en la naturaleza es que casi no se dan los ángulos rectos. Es casi más circular todo. Hay pocos ángulos rectos. Pero después vemos las cosas que creamos las personas. Desde la racionalidad es todo más eficiente que sea recto, pero a veces no. Entonces de repente sembramos y no nos damos cuenta, no estamos pensando desde la ruta y no desde las cosas naturales, desde el sol, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, esta propuesta de los japoneses un poco lo que nos invita es a pensarnos como personas, como organizaciones, como comunidad, cómo podemos integrar aquello en lo que somos buenos, con lo que el mundo necesita, con lo que el mundo está dispuesto a pagar y lo que amamos hacer. Y no estar desintegrándonos para lograr esas distintas partes. Bueno, un poquito más rápido acá. Acá hay un encuentro en Purmamarca. Parte de todo esto tiene que ver con, digamos, cómo podemos evolucionar en repensar todo, cómo vivimos, cómo nos educamos, cómo trabajamos, cómo generamos negocios. Necesitamos muchas más espacios como este, conversaciones. Todos los años en Purmamarca, en Jujuy, se genera un encuentro el primer fin de semana de septiembre, de jueves a domingo, y va gente a conversar. No lo organiza nadie. Después le voy a contar más, pero no quiero perder tanto tiempo, pero es bastante mágico eso. Y va mucha gente que comparte cosas y de ahí emergieron un montón de cosas, como no sé, conoce el mundo de las empresas B. Bueno, Sistema B en Venezuela arrancó en Purmamarca de grupo de chilenos, argentinos, venezolanos que están ahí. Esto es la Sagrada Familia en Barcelona. Gaudí, no sé si conocen, pero es como uno de los íconos de Barcelona y que está en construcción hace como 150 años. Todavía no se terminó, se espera que en 10 años se termine. Es una catedral que está en Barcelona, la Sagrada Familia. Y si se fijan, es muy llamativo como es todo, los techos y las formas y todo eso. Gaudí se inspiró en la naturaleza para pensar cuáles eran las mejores formas de estructura y todo. Acá fíjense, no hay tanto ángulo recto, sino que fue viendo cómo las flores generan las fuerzas para sostenerse y es maravilloso. Alfredo Solés, no sé si lo conocen, es un diseñador industrial, iba a decir científico, pero es un diseñador industrial chileno que desarrollaba tecnología para la industria petrolera y una vez vio una publicidad de UNICEF que mostraba problemas del agua en el mundo y generó una tecnología para sanitizar agua matando virus y bacterias a costo energético muy, muy bajo. ¿No? Entonces, ¿cómo redireccionar el propósito? Lo que decía esto de la innovación para resolver problemas importantes que veíamos en el Paleolítico, bueno, ¿cómo es innovación para resolver problemas importantes? Bueno, acá tengo algunos casos para contarles rápido para ya ir cerrando, pero nosotros ahí en Argentina generamos un reality show que se llamaba Los Innovadores. Y básicamente era una propuesta a tecnólogos que vinieran a pensar soluciones a problemáticas
sociales o ambientales, eso fue hace un montón de años, hace como 10 años. Y algunos casos más. Esto es en Paraguay, un barrio popular en Asunción, que la gente no quería ir, digamos, la gente que no era ese barrio no se quería meter porque tenía los estigmas de que era un barrio peligroso y todo. Junto a la gente de ese barrio con la Secretaría de Turismo de Asunción, hace como 10 años, trabajaron juntos y con la Secretaría de Cultura y centros culturales independientes y transformaron el barrio o sea, la gente del barrio quiso transformarse y el barrio lo transformaron en un espacio cultural. Entonces, todos los vecinos generaron como pymes dentro de sus casas. Entonces, una vez por semana hay paseos, entonces en un lugar puedes ir a tomar unos jugos, en otro lugar puedes ir a comer algo así. Y bueno, y ahí es la tarjeta de vecino que le dan a toda la gente que va. Este tipo, no sé si lo conocen, Yvon Chouinard. Su padre era herrero y él era fanático de la naturaleza. Entonces se escapaba del colegio y se iba a escalar a la montaña. Y escalando, con los conocimientos del padre, dijo, yo podría fabricarme unas herramientas para escalar mejor por la montaña. Entonces empezó a autofabricarse para él los amigos, el boca a boca hacía que le pedían más, hacía más, de repente hizo una empresa que generaba elementos para escalar por las montañas. ¿Qué pasó? En un momento se dio cuenta que esos mismos elementos que eran una solución, acuérdense esto de la permacultura, los problemas de hoy fueron soluciones ayer. Esto que él generaba estaba, una vez que se iba masificando la cantidad de gente que iba a escalar, destruyendo las montañas. Entonces ahí sacó eso del mercado y empezó a generar otras soluciones que fueran más amigables con las montañas, ¿no? Yvon Chouinard, la evolución de eso hizo la empresa Patagonia, esta empresa de ropa e indumentaria de alta calidad para deportes en la naturaleza. Y hace unos años pagó en el día, no sé si acá en Chile hacen esto de Black Friday, arrancó en Estados Unidos, se globalizó. Pero bueno, que promueve mucho vender. Bueno, Patagonia pagó en los diarios principales de Estados Unidos una publicidad con la nueva campera de Patagonia que decía, no compres esta campera, no la compres. Esta es la nueva campera de Patagonia y no la compres. ¿Por qué? Porque tenemos que reducir, o sea, en la industria de la moda lo que se necesita es todo el tiempo estar vendiendo nuevas cosas y generando necesidad de, ahora necesitas una indumentaria más. Y acá tenemos que reducir la ropa. Si vos ya tenés una campera Patagonia, es de excelente calidad. No necesitas otra. Te va a durar toda la vida. Si se te rompió, vení a Patagonia y te la reparamos gratis. Si era de tu hijito y ya tenía 5 años, ahora tiene 8 y no le entra, vení y le intercambiamos. Te damos valor, te damos unos vales por eso y vos puedes intercambiarla por otras. Y si está destrozada, se te rompió porque no sé qué le pasó y se te rompió, vení que la vamos a reciclar. Entonces esto contracultural, lo llamativo fue que con esto Patagonia vendió mucho más. Lo que yo quiero creer es que vendió mucho más a gente que eligió empezar a ser parte de esto y no tener 50 camperas Patagonia. Pero bueno, esto es algo contracultural. Y él escribió un libro que se llama Que mi gente vaya a hacer surf, que básicamente lo que cuenta es la cultura de trabajo. Es súper interesante para que le hagan doble clic ahí. La cultura de trabajo de Patagonia y cómo la propuesta es no que sus trabajadores estén todo el tiempo con la cabeza quemada, sino como, sí, obviamente, quieren hacer las cosas cada vez mejor, pero para hacer las cosas mejor, reconocer que somos todos seres humanos y que entonces tenemos que integrar eso. Bueno, y tuve la suerte de conocerlo hace unos años en Argentina. Voy a dejar por acá porque tenía muchos ejemplos, pero después va a haber un taller donde les puedo compartir algunos más. Cierro con esto. Unos amigos mendocinos que les gustan mucho los deportes, el skate, los deportes extremos, se sensibilizaron cuando vieron un cementerio de neumáticos. Porque diseñamos los neumáticos y después no pensamos qué vamos a hacer con eso. Y dijeron, ¿qué pasa si usamos eso como la suela de zapatillas? Y generaron esta empresa que se llama Zinc, es una empresa B, y su publicidad es, nuestras zapatillas son basura, y estamos orgullosos de eso. Y arrancaron por ahí, arrancaron por decir, vamos a generar zapatillas, con eso vamos a transformar lo que es basura, vamos
vamos a hacerlo circular y que sea zapatillas. Y después siguieron por decir, che, ¿por qué si vamos a hacer este calzado? ¿Por qué no lo hacemos en las cárceles, generando formación, educación a los presos? Porque ¿qué pasa? Muchas veces, no sé, acá pasa lo mismo, pero muchas veces la gente que cae en la ilegalidad y va a la cárcel lamentablemente no los reinserta de una mejor forma en la sociedad, sino que los educa para delinquir mejor. Entonces, porque tenemos muchas cosas por mejorar, dentro de todo lo que tenemos que mejorar. Entonces, ¿qué pasa si los educamos, si los ayudamos a formarse en un oficio y además le damos empleo? Entonces, cuando salen de la cárcel, tienen una formación en un oficio y además tienen plata para empezar a volver a reinsertarse en la sociedad. Eso también es regenerar los vínculos sociales, ¿no? Entonces producen en cárceles, dan empleo, forman y eso. Este video lo vamos a ver en el taller. No quiero competir con otro taller. Los dos talleres van a estar muy buenos, son al mismo tiempo, pero lo voy a pasar porque no toque. Y después se los podemos pasar con la organización a todos, porque es re lindo el video, 1 minuto y medio, que básicamente imagina futuros posibles integrando un poco lo que hablamos en esta conversación, tecnología y naturaleza. Bueno, cerrando con lo que habíamos empezado, esta zapatilla es la convencional, pero ya hay gente que se dio cuenta de ¿qué pasa si hacemos zapatillas que estén pensadas para los seres humanos? ¿No? Medio una obviedad. ¿Por qué no pensamos zapatillas que sean para seres humanos si le vamos a vender a seres humanos? No son muy estéticas para nuestra convención, pero yo espero que eso vaya siguiendo evolucionando y que nos vayamos acostumbrando a que sea así, porque es saludable para nuestro cuerpo. Así que yo, por lo menos en mi caso, decidí pasar a usar ese tipo de calzado, o ir descalzo, o ir con estas sandalias, y para transformar eso en algo que me obligue a generarme una meta y eso, me anoté en la maratón de Buenos Aires, que es el 21 de septiembre de este año, que era un objetivo de 2012. En el 2018 corrí un maratón, pero este año quiero correr una maratón en sandalias o descalzo y seguir intentando integrarme con la naturaleza en este camino que estamos en todos juntos. Gracias.